¿Y tú crees que aún se la folla con las luces encendidas? Esa fue la frase que escuché. Justo cuando salía del baño, con las manos todavía húmedas y sin que nadie notara mi presencia. No era una serie de Netflix. No era una película con guión forzado. Era mi salón, era mi sofá, era mi copa de vino a medio terminar sobre la mesa, y era mi mejor amiga de toda la vida la que acababa de soltar eso. Y la otra mujer que se rió, que soltó una carcajada corta, como de quien sabe que ha dicho una barbaridad, era mi vecina del cuarto, con la que hacía pilates 2 veces por semana. Me quedé parada, detrás del marco de la puerta. 1 segundo. 2. 3. No supe si volver al baño para hacer ruido con la cisterna o entrar como si no hubiese oído nada. Pero ya estaba hecho. Esa frase no se olvida. Se queda pegada. Como cuando metes el pie en un charco y luego, todo el día, el calcetín sigue húmedo. Me senté en el borde del sofá, entre ellas, como si nada. Sonreí. Tomé un sorbo de vino. Y sentí cómo me ardía la cara. Ninguna de las dos me miró diferente. Ninguna actuó nerviosa. Lo cual me hizo pensar una sola cosa. Esa frase no era nueva. Esa conversación ya la habían tenido antes. Solo que esta vez, yo la escuché. Marcos no estaba en casa. Había salido a cenar con compañeros del estudio, una cena de networking, como él decía últimamente. Una palabra que usa más desde que empezó a usar colonia incluso los días que trabaja desde casa. Antes solo se ponía colonia para bodas o para follar. La noche siguió como si nada. Comimos sushi, bebimos vino blanco, y hablamos del colegio de los niños, del precio de la fruta y de lo buena que estaba la serie nueva de Movistar. Pero yo no estaba ahí. Estaba recordando la frase. Cada vez que una de ellas hablaba, pensaba, ella también sabe algo que yo no sé. Cuando se fueron, me quedé sola. Saqué otra copa y me serví más vino. Me senté en el mismo sitio donde había estado mi amiga, como si en el cojín hubiese quedado impregnado algo, su voz, su sarcasmo, su desprecio. Porque eso era. Desprecio. No hacia mí, quizá, sino hacia él. O hacia nosotros. ¿Qué sabían ellas que yo no? ¿De dónde había salido esa frase? ¿Y por qué hablaban así de Marcos? Porque si era una broma, era una muy rara. Si era verdad, entonces mi mundo no era el que yo pensaba. No dormí esa noche. Y no por lo que imaginas. No porque pensara que Marcos me engañaba. Sino porque me di cuenta de que lo más terrible no era eso. Lo más terrible era que ya no me importaba tanto. Que lo más doloroso no era su posible infidelidad, sino la posibilidad de que yo también lo deseara con las luces apagadas, rápido, sin emoción. Eso era más aterrador. Que tal vez todas lo sabían antes que yo. Así empezó todo. No con un mensaje en el móvil. Ni una mancha en la camisa. Ni una factura de hotel. Empezó con esa frase, dicha en mi cara, como una bofetada con guante blanco. Y si supiera todo lo que vendría después, habría agradecido esa bofetada. No fue que yo se lo contara. Ni que él lo sospechara. Ni que encontrara una prueba. Fue más simple que todo eso y, a la vez, mucho más jodido. Lo vio con sus propios ojos. Fue casual, sin planificación, sin que yo pudiera evitarlo. Y en el fondo, aunque me avergüence decirlo, creo que una parte de mí quería que lo viera. Como si no supiera cómo decirle que ya no quería seguir fingiendo. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche del comentario en el salón. Marcos estaba cada vez más distante, pero no por frío o por sospechas, sino porque simplemente llevábamos mucho tiempo sobreviviendo en modo automático. Dormíamos en la misma cama pero con el espacio justo para no tocarnos,
Hablábamos solo de los niños y del supermercado, y si alguna vez nos reíamos, era porque había alguien más delante. Yo me había cansado de intentar. No me arrepiento de eso. Intenté durante años. Pero también hay un momento en el que te das cuenta de que estás arrastrando algo que ya está muerto. Ese jueves tenía que quedarme más rato en el trabajo. Pero no me quedé. Le escribí a Marcos diciendo que saldría tarde y que se ocupara de la cena de los niños. Él respondió con un simple ok. Ni una pregunta más. Nada. Era la tercera vez esa semana que le decía lo mismo y jamás cuestionaba nada. Quizá porque confiaba, o porque no le importaba, o porque simplemente ya no tenía energía para más. No sé qué es peor. Me fui directa al piso de Jaime. Sí, Jaime. No, no era amor. Ni siquiera sé si era deseo. Era alguien que me veía. Me miraba de frente, me tocaba con ganas, me preguntaba cosas, se acordaba de lo que le contaba. Me hacía sentir como si todavía tuviera una edad. Lo conocí en una reunión del trabajo, en una de esas formaciones absurdas que hacen las empresas para hablar de productividad, donde él era el formador externo. Hablamos en el descanso, me pidió el contacto por si surgía algo con el tema de los equipos, y a los 3 días me escribió por WhatsApp para invitarme a un café. Nos acostamos en el segundo encuentro. No fue romántico, ni especial, pero fue necesario. Me hizo darme cuenta de que llevaba demasiado tiempo apagada. Y después de eso, empecé a verlo cada vez que podía. Nunca en casa. Siempre en su piso o en un hotel, dependiendo del día. No hablábamos de sentimientos, ni de nuestros matrimonios, solo del presente. Ese jueves, como te decía, fui a su piso. No era la primera vez. Entré con mi llave, la que me había dado 2 semanas antes. Me duché en su baño, me puse una camisa suya y nos tomamos una copa de vino en su sofá mientras esperábamos el sushi. Todo normal. Todo controlado. Lo que no estaba en mis planes era que Marcos llegara a ese mismo edificio, a ese mismo portal, por trabajo. Uno de sus clientes vivía allí, en el piso tercer B. Jaime vive en el tercer C. Marcos entró al edificio justo cuando yo abría la puerta para coger el pedido de sushi, que el repartidor acababa de dejar en el rellano porque Jaime estaba en el baño. Me vio con la camisa de hombre, descalza, el pelo aún húmedo por la ducha, y una cara que no sabía si poner de susto o de resignación. Nos miramos. No dijo nada. Solo me miró. Ni una palabra. Ni un grito. Ni una pregunta. Fue el silencio más violento que he vivido. Luego miró la puerta, vio el número del piso de Jaime, y supe que ya no había vuelta atrás. Ni siquiera traté de explicarle. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella por dentro, y me quedé quieta, sin decirle nada a Jaime. No hacía falta. A las 2 horas, cuando llegué a casa, el salón estaba vacío. Los niños dormían. Había una nota en la mesa. No decía nada más que me quedo en casa de Hugo. Mañana hablamos. Hugo es su hermano. Dormí poco. Me preguntaba qué parte de mí se sentía más derrotada, la que había sido descubierta, o la que ni siquiera quería justificarlo. Al día siguiente, me levanté temprano, preparé el desayuno para los niños, los llevé al colegio, y luego volví a casa esperando encontrarme con Marcos. Y ahí estaba. Sentado en la cocina. No en plan dramático. Ni agresivo. Solo cansado. Me ofreció café. Lo acepté. ¿Desde cuándo? Fue lo primero que dijo. Hace un par de meses, respondí sin rodeos. ¿Quién es? Preguntó mientras miraba la taza, no a mí. Alguien del trabajo. No importa. ¿Y por qué?
No supe qué decirle. Porque hay preguntas que se hacen para joder, no para obtener respuestas. O porque, en el fondo, él ya sabía la respuesta. Porque no quería seguir fingiendo que esto iba bien, dije, con un hilo de voz que me sonó más triste de lo que esperaba. Él asintió. No dijo nada más durante un buen rato. Se levantó, se apoyó en la encimera, y entonces lo soltó. ¿Sabes lo peor? Que no estoy ni sorprendido. Y eso me cabrea más que si me hubieras roto el corazón. No supe si sentirme peor o aliviada. Me levanté. Fui directa al pasillo. Y antes de cerrar la puerta de la habitación, le dije: si te sirve de algo, tampoco estoy orgullosa. Solo estoy cansada. Lo siguiente fue silencio. Uno espeso. Uno que duró días. Que se instaló en la casa como otro mueble más. Dormíamos en camas separadas. Hablábamos lo justo. Los niños no entendían nada, pero notaban todo. Y así fue como Marcos descubrió que lo nuestro ya no era. No con una pelea. No con llanto. No con portazos. Solo con una imagen que no se le va a borrar. Yo, en la puerta de otro hombre, con la cara de quien ya no tiene nada que esconder. Cuando volvió a casa esa tarde, yo estaba en la cocina pelando patatas para la cena de los niños, como si eso fuera lo más importante del día, como si seguir con la rutina fuera a salvar algo. Escuché la puerta cerrarse con ese golpe suave que solo él hacía cuando no quería despertar a los niños, pero esta vez no fue por eso. Esta vez fue porque no quería hacer ruido, como si en silencio pudiera contener la rabia, el dolor o la humillación, o lo que fuera que llevaba dentro desde que me había visto en el piso de Jaime. Yo no dije nada al oírlo entrar. No me giré. Seguía pelando, como si el tiempo no se hubiera detenido para los dos desde aquella mirada en el pasillo del edificio. Marcos apoyó las llaves sobre la encimera con un golpe seco, no fuerte, pero sí intencionado. Me giré, lo miré un segundo y volví a lo mío. No porque no me importara, sino porque no sabía por dónde empezar. Lo siguiente que escuché fue su voz, seria, contenida, sin rastro de emoción pero con ese tono que precede al estallido. Dímelo todo. Desde el principio. Levanté la vista, dejé el cuchillo sobre la tabla y me senté en la silla frente a él. No sabía si tenía que pedir perdón o si eso iba a ser aún más ofensivo. Respiré hondo y hablé sin rodeos. Empezó hace un par de meses, lo conocí en una reunión del trabajo, no lo busqué, pasó. No fue planeado. No es amor. No lo amo. Y no creo que sea algo importante para ti, pero quiero que lo sepas. No es algo emocional, no estoy enamorada de él. Él me miró sin pestañear. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa y los nudillos blancos de apretar. Cuando habló, su voz seguía sin temblar, pero se le notaba en la mandíbula que estaba haciendo un esfuerzo enorme por no gritar. ¿Lo hacías mientras dormías en la misma cama conmigo? No supe si decirle que sí o que no. Cualquier respuesta iba a doler. Pero era la verdad. Así que asentí. Sí. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Dio 2 pasos y se apoyó en la pared, como si necesitara sostenerse. Luego me dio la espalda, caminó hasta la ventana y se quedó ahí, mirando hacia afuera, sin ver nada. Después de un minuto, volvió a hablar. ¿Y pensaba seguir así? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo encontrara otra cosa en tu móvil o en tu ropa o lo que sea. ¿Ibas a seguir viniendo a esta casa, cenando con tus hijos, durmiendo en nuestra cama, fingiendo que no pasaba nada? No lo fingía. Solo intentaba no destruir esto más rápido de lo necesario. No sabía cómo decirlo sin hundirlo todo. ¿Y ahora? Ya lo hundiste, ¿no? ¿Ya lo rompiste? Porque está roto, Laura.
No sé qué crees que queda, pero yo no veo nada que valga la pena salvar. Me quedé callada. Tenía ganas de decirle que no fuera injusto, que nuestra relación ya estaba muerta antes de que esto pasara, que yo no fui la que dejó de hablar, de tocar, de mirar, de interesarse. Pero no iba a servir de nada. No quería que pensara que me estaba justificando. Lo hice. Lo viví. Lo decidí. Punto. Ya estaba hecho. Marcos volvió a la mesa, pero no se sentó. Me miró como si no me conociera. Y en cierto modo, tenía razón. No me reconocía ni yo. Yo nunca pensé que sería capaz de traicionar a alguien. Siempre me creí la persona que se va, que se enfrenta, que habla claro. Pero no fui nada de eso. Fui la que calla, la que miente, la que se esconde en escaleras y en excusas absurdas. ¿Te arrepientes? No lo sé, respondí. Me arrepiento de haber llegado a este punto. De que no hayamos hecho nada antes. Me arrepiento de haber dejado que el silencio se volviera costumbre. Pero no me voy a arrepentir de lo único que me hizo sentir viva en meses. Eso fue el disparo. Lo supe en cuanto lo dije. Vi cómo se le tensaron los hombros, cómo apretó los dientes. Se giró hacia la puerta del salón y empezó a caminar hacia ella. ¿A dónde vas? No quiero seguir escuchando. No ahora. Necesito salir de aquí. Porque si me quedo, voy a decir cosas que no se pueden deshacer. ¿Quieres que me vaya yo? Se detuvo en seco. Me miró. No, quiero que te quedes aquí, que expliques a tus hijos por qué mamá y papá ya no se hablan. Yo volveré cuando se duerman. No tienen por qué saberlo todo ahora, dije. Podemos esperar, hablarlo bien, no convertir esto en una guerra. ¿Y tú crees que esto no es ya una guerra? No le respondí. Se fue. Cerró la puerta sin dar portazo. Solo cerró. Como si no hubiera sido una escena, como si no acabáramos de dinamitar toda una vida. Esa noche, cuando volvió, no me miró. Fue directo al cuarto de los niños, los besó dormidos, y se encerró en el cuarto de invitados. Yo dormí en nuestra cama, sola, por primera vez en 15 años. Pero más sola que nunca. Y con la cabeza llena de preguntas que ya no tenían sentido. Porque lo único que quedaba era el daño. Durante 3 días no supe qué estaba haciendo Marcos cuando salía de casa. Seguía durmiendo en la habitación de invitados, evitaba cualquier conversación conmigo más allá de lo estrictamente necesario para los niños, y no dejaba su teléfono a la vista como antes. No era que me espiara ni me gritara ni me dijera que me odiaba. Era peor. No me dirigía la palabra. Y si yo intentaba hacerlo, respondía con frases breves, secas, medidas, sin dejar ni un resquicio para que pudiera saber qué estaba pasando por su cabeza. Esa ausencia de reacción me inquietaba más que si hubiera gritado o roto algo. Me di cuenta de que no tenía ni idea de hasta dónde podía llegar su frialdad cuando se sentía traicionado. Lo subestimé por completo. El sábado por la mañana, mientras yo preparaba el desayuno para los niños, Marcos apareció en el comedor con una maleta. No una grande, sino una de esas de cabina, pequeñas, discretas. Me miró sin expresión, se agachó, les dio un beso a los niños y les dijo que volvería el lunes por la noche. Me quedé helada. No pregunté a dónde iba. Solo dije vale. Él no me respondió. Lo que pasó después no lo supe hasta el martes siguiente. Y cuando lo supe, ya estaba todo hecho. Recibí un mensaje de voz de mi compañera de trabajo, Lorena, diciéndome que necesitaba hablar conmigo urgente, que algo raro estaba pasando. La llamé inmediatamente, y me explicó que alguien había enviado un correo a Recursos Humanos con capturas de pantalla,
Fechas y detalles precisos sobre los días en los que yo había usado permisos o justificantes falsos para salir del trabajo y estar con Jaime. Todo bien documentado. Las imágenes no eran sexuales ni explícitas, pero sí comprometedoras. Era evidente que no se trataba de un montaje. El correo venía de una cuenta anónima, sin firma, sin ningún rastro que permitiera identificar al remitente. Pero no hacía falta que me lo dijera, supe que había sido Marcos. Colgué y me encerré en el baño del trabajo, con las piernas temblando y las manos frías. Nunca imaginé que daría ese paso. No por venganza, sino porque él jamás había sido una persona que usara la humillación como arma. Pero ahora veía que no lo conocía tan bien como pensaba. Esa misma tarde, me llamaron de Recursos Humanos. Me pidieron que me presentara a una reunión al día siguiente. El tono era cordial, pero la intención estaba clara. Sabían que algo no encajaba y querían una explicación. No solo estaba en riesgo mi puesto, también mi imagen dentro de la empresa. Había trabajado ahí más de 7 años, con un expediente limpio, con buena reputación, y en menos de una semana todo eso se tambaleaba. Cuando llegué a casa, Marcos no estaba. Lo llamé. Me respondió al segundo tono. ¿Fuiste tú? ¿Qué crees? ¿Por qué hiciste esto? Porque tú lo empezaste. ¿Y los niños? ¿Has pensado en cómo puede afectarles si me despiden? ¿Y tú pensaste en ellos cuando te metías en la cama de otro? No supe qué contestar. Me temblaba la voz, pero no lloré. No quería que me viera derrotada. Colgó sin decir más. Esa noche, no pude dormir. El lunes volvió a casa como si nada, con la misma maleta, y se encerró en la habitación sin dirigirme la palabra. Yo me levanté temprano, llevé a los niños al colegio y luego fui a la reunión. No me despidieron, pero sí me dejaron claro que cualquier otro comportamiento similar en el futuro no tendría tolerancia. Me sentí como una adolescente a la que acaban de pillar copiando en un examen. Humillada, ridícula, arrastrada. Y lo peor era que lo había provocado yo. Pensé que su venganza sería dejarme. Pero no. Marcos había ido más allá. Había decidido exponerme en lo único que aún me quedaba intacto, mi trabajo. Volví a casa temprano. Al entrar, vi otra maleta en el pasillo. Esta vez no era de cabina. Era grande, con etiquetas de aeropuerto. Me acerqué a la mesa del comedor. Había un sobre. Lo abrí. Dentro, había un contrato de separación de bienes, ya redactado, con la fecha del día anterior. Había también un resumen de movimientos bancarios, de cuentas conjuntas, con todos los extractos subrayados y anotaciones sobre transferencias que él había hecho durante los últimos días. Y al final, una hoja con instrucciones claras sobre lo que me iba a corresponder. Ni un euro de más. Ni un gesto de generosidad. Solo lo justo y necesario. Lo que marcaba la ley. También estaba la cita con el abogado. Ya reservada. Ya confirmada. No dejaba cabos sueltos. Había vaciado las cuentas compartidas, había cerrado el acceso a los seguros, y me quitó de la hipoteca para dejarme la parte menos valiosa del acuerdo. Me había dejado lo básico, lo obligatorio. Pero todo lo que se había construido a medias, él se lo estaba quedando. Porque podía. Porque tenía los papeles. Porque era organizado. Y yo, que siempre había llevado el control de lo emocional, ahora no tenía ni control de mis propios recursos. Le escribí. No me respondió. Le esperé en el salón hasta las 11 de la noche. Cuando llegó, le hablé. ¿Piensas dejarme sin nada más? Se quitó la chaqueta. Me miró. Tardó en contestar. No te estoy dejando sin nada. Te estoy dejando con lo que elegiste, tu libertad.
Eso no es poco. Esto es castigo. Esto es lo que hay cuando se rompe todo. Tú elegiste cómo acabarlo. Yo solo estoy firmando el cierre. No discutimos más. No gritamos. Solo nos miramos como dos desconocidos que firman un papel en una notaría. Su venganza fue quirúrgica. Limpia. Legal. Implacable. No buscó venganza con insultos ni violencia. Me quitó todo sin levantar la voz. Y eso fue mucho peor. La cita con el abogado fue rápida. Marcos y yo no intercambiamos más de 2 frases. Firmamos los documentos que nos pusieron delante, con una calma que habría sido impensable un mes atrás. Todo estaba ya hablado, discutido o, mejor dicho, asumido sin necesidad de hablar. Yo fui con el mismo abrigo que llevaba desde hacía 5 años, el mismo que él me había regalado en Navidad. Me sorprendió no sentir nada especial al ponérmelo. Ya no quedaba ni rastro del afecto que en su día le dio sentido a ese regalo. Cuando salimos de la notaría, cada uno caminó en dirección contraria. Pero esa noche, después de acostar a los niños, supe que no podía seguir postergando lo que me rondaba desde hacía días. Entré en la habitación donde él dormía desde hacía semanas. No golpeé la puerta. Solo entré. Marcos estaba sentado en la cama, con el portátil cerrado al lado, sin camisa y con esa expresión de agotamiento que ya se había hecho parte de su rostro. Me miró sin decir nada. Me senté en la silla del escritorio, justo enfrente de él. No llevaba ningún guión en la cabeza, pero sabía que si no hablábamos ahora, no íbamos a hacerlo nunca más. Necesito entender algo, le dije sin levantar la voz. ¿Por qué decidiste quedarte todo? ¿Por qué hacerlo así, con ese nivel de cálculo? ¿Por qué no simplemente decirme que te ibas y ya está? Marcos apoyó los codos en las rodillas, miró al suelo unos segundos y luego volvió a alzar la vista. Porque esto no fue solo un engaño, Laura. Fue una humillación. Fue verte cruzar un pasillo con otra cara, otra ropa, otra energía, que no tenías desde hacía años conmigo. Fue darme cuenta de que no estabas en otro sitio emocionalmente, sino físicamente. Ahí. A unos metros. Mientras yo hacía mi vida, tú vivías otra distinta, a plena luz del día. No fui por venganza, fue por dignidad. Porque no pienso irme yo de lo que ayudé a construir. No me vas a expulsar de mi casa. No me vas a dejar como el que lo perdió todo por una mujer que ya no me quería y que ni siquiera se atrevió a decírmelo. Nunca fue mi intención echarte de nada. No quise que esto terminara así. Claro que lo quisiste. No con palabras. Pero sí con acciones. Lo que pasa es que no fuiste valiente para asumirlo. Querías las 2 cosas, tu vida familiar intacta, con niños y rutinas, y al mismo tiempo un escape. Te acomodaste en esa doble vida. Y yo no iba a seguirte el juego. No todo fue así. No es tan sencillo. Para ti no. Para mí sí. Yo te vi en esa puerta. No había duda. No había interpretación. Lo vi. Y desde ese momento, dejaste de ser mi pareja. Se rompió. Se acabó. Yo solo ejecuté lo que tú ya habías empezado. Me quedé en silencio. Era inútil intentar defender algo que había colapsado por su propio peso. Sentí rabia, sí. Porque aún me dolía que no pudiera ver todo lo que yo también había soportado. Pero también entendía que su reacción tenía lógica. Era fría, pero no injusta. Y eso me desarmaba. ¿Y ahora qué? Pregunté, más por necesidad de hablar que por esperanza de respuesta. Ahora intentamos que nuestros hijos sufran lo menos posible. Eso es lo único que me importa. Lo demás, ya no.
No tengo interés en discutir por el pasado ni en buscar culpables. Solo quiero que esto se acabe con el menor daño posible. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? No hay nada que se pueda arreglar. No. No después de todo lo que ha pasado. Puedes decir que fue solo sexo, o que no te enamoraste, o lo que quieras. Pero fue una decisión tuya. Y yo no puedo vivir con alguien que fue capaz de hacer eso. No quiero. No pienso estar en una relación donde tenga que revisar tus horarios o preguntarme si cada mensaje es de alguien más. No soy esa clase de hombre. Yo tampoco soy esa clase de mujer. O al menos no lo era. Pero lo fuiste. Lo hiciste. Y eso cambia todo. Respiré hondo. Quise llorar, pero no pude. Me ardía la garganta, me dolía el pecho, pero no salía nada. Tal vez porque ya no quedaban lágrimas, o tal vez porque en el fondo ya sabía que esto era lo que merecía. No por castigo, sino por consecuencia. Había una diferencia, y Marcos lo había dejado claro desde el principio. Voy a buscar un piso cerca. No quiero estar lejos de los niños, pero tampoco quiero seguir compartiendo este espacio, dijo él, cruzando los brazos. Si tú decides mudarte antes, bien. Si no, me iré yo. Pero lo importante es que la transición sea limpia. Nada de peleas, nada de gritos. Esto no es una guerra. Es un cierre. ¿Puedo preguntarte algo más? Pregunta. ¿Tú crees que, si yo no hubiera hecho nada, habríamos seguido juntos? Se quedó pensando más de lo habitual. Luego se encogió de hombros. No lo sé. Quizás sí. Pero no por amor. Por rutina. Por miedo a romperlo todo. Por inercia. Así viven muchas parejas. No es una respuesta feliz, pero es la verdad. Lo que hiciste no solo rompió la pareja. Rompió la comodidad. Y aunque ahora duela, también me liberó. Me levanté. No tenía nada más que decir. Caminé hacia la puerta y justo antes de salir, me giré. Gracias por no destruirme más de lo necesario. No creas que fue por ti. Fue por mí. Porque si me dejaba llevar por el odio, me convertía en alguien que no quiero ser. Cerré la puerta sin mirar atrás. Sabía que no iba a volver a entrar ahí para hablar con él como pareja. Ese capítulo estaba terminado. Y por primera vez, lo acepté sin resistencia. Ha pasado un mes desde la última vez que Marcos y yo hablamos más de 5 minutos. Él encontró un piso a 10 minutos andando, cerca del colegio, con una habitación para cada niño y espacio suficiente para vivir cómodo. No me pidió opinión. Me lo comunicó por correo, con los datos del contrato y el plan de visitas. Lo leí sin responder. No hacía falta. Ya no quedaba nada que aclarar. Los niños piensan que es algo temporal, que estamos reorganizándonos. Aún no les hemos dicho la verdad completa. Marcos me dijo que quería esperar a que se adaptaran al nuevo curso. No discutí. Me pareció razonable. Cada uno lleva la culpa como puede. Yo decidí no intentar convencer a nadie de nada. Ya lo había hecho suficiente tiempo antes de que todo explotara. Ahora solo quería que el polvo se asentara. Empecé a trabajar desde casa 3 días a la semana. No por decisión de la empresa, sino porque sentí que no podía enfrentar las miradas todos los días. Aunque nadie me ha dicho nada abiertamente, sé que en la oficina circuló todo. No era difícil atar cabos. El correo anónimo, los rumores, los silencios en la máquina de café. Lorena intenta seguir siendo amable, pero ya no me incluye en los planes del viernes. Me ahorro tener que poner excusas. Tampoco me interesa estar en un sitio donde me recuerdan cada día que fallé más allá de lo personal.
Me mantengo profesional, cumplo con mi trabajo, pero el ambiente es diferente. Sé que con el tiempo se olvidará. Pero por ahora, lo siento cada vez que entro por la puerta. Sobre Jaime, no tengo mucho que decir. Dejamos de vernos. Él no hizo escándalo, no pidió explicaciones. Solo me escribió un mensaje después de enterarse de todo. Espero que todo se resuelva pronto. Cuídate. No lo borré, pero tampoco contesté. Era lo mínimo que podía hacer. Nunca hubo amor ahí. Solo necesidad. Solo una escapatoria que se acabó volviendo una celda peor. No lo culpo por nada. Ni me culpo a mí por haberlo buscado. Me culpo por haberme callado demasiado tiempo antes de que pasara todo eso. Por haber aguantado tanto hasta que ya no me quedaban ganas de arreglar nada. Mis padres no saben los detalles. Solo que Marcos y yo nos hemos separado. No han hecho muchas preguntas. Imagino que intuyen cosas, pero prefieren no confirmarlas. Mi madre me ofreció quedarme con ellos unos días. Le dije que no. No porque no quisiera, sino porque necesitaba empezar a construir algo sola, sin justificarme con nadie, sin dar explicaciones a cada paso. Tampoco se lo conté a mis amigas del instituto. Muchas de ellas siguen casadas, otras divorciadas, algunas viven en otras ciudades. A veces escriben por el grupo de WhatsApp y preguntan cómo estamos. Yo siempre digo que bien. No porque lo estemos, sino porque es más fácil. Los niños han empezado a adaptarse. Les cuesta entender por qué ya no vivimos todos juntos. Les decimos que es una decisión de adultos, que seguimos siendo sus padres, que los amamos igual. Esas frases no curan, pero ayudan a que no se sientan tan inseguros. Marcos ha sido impecable con ellos. Puntual, cariñoso, presente. No hay ni rastro del resentimiento que podría haber proyectado. Yo valoro eso más que cualquier disculpa que me hubiera podido dar. A veces me duele que él logre mantener esa compostura, esa frialdad funcional, mientras yo me rompo por dentro en los momentos menos esperados. Pero también sé que él sufre a su manera. Lo conozco lo suficiente como para saber que cuando se encierra en el silencio, no es porque no le importe, sino porque le cuesta lidiar con el dolor sin perder el control. Una noche de sábado, mientras doblaba ropa en el salón, me senté en el suelo y miré alrededor. El mismo salón donde había empezado todo. Donde mi amiga había hecho ese comentario en voz baja creyendo que yo no estaba escuchando. Esa frase que activó todo lo que ya estaba podrido y escondido bajo la alfombra. Recordé cómo me sentí en ese momento. Sorprendida, herida, pero también extrañamente aliviada. Porque supe, en ese instante, que ya no podía seguir viviendo como si todo estuviera bien. Ahora, viéndolo desde la distancia, me doy cuenta de que nada fue un accidente. Que lo de Jaime, lo de la mentira, incluso la forma en que Marcos se vengó, todo fue una consecuencia lógica de años de desconexión. No quiero justificarme. No me interesa limpiar mi imagen. Solo quiero entender por qué llegué hasta ese punto. Y creo que lo estoy empezando a hacer. No me siento orgullosa de nada. Tampoco me arrastro por lo que pasó. Asumo que actué mal, que fui desleal, que causé daño. Pero también sé que eso no me define del todo. No soy solo una mujer que engañó a su marido. También soy la que crió a 2 hijos, la que trabajó sin parar para sostener una casa, la que se tragó palabras durante años para evitar conflictos, la que se sentó con el corazón en la garganta para decir la verdad cuando ya no quedaba otra salida. Todo eso también soy yo. Ahora, vivo en el mismo piso con los niños, al menos por un tiempo más. He pensado en mudarme, en buscar algo más pequeño, más manejable, más mío. Pero aún no estoy lista. Necesito verlos reír en este espacio que les resulta familiar. Necesito saber que todavía queda algo de estabilidad mientras todo lo demás cambia.
Marcos viene 3 veces por semana, los recoge, los lleva al parque, los ayuda con los deberes. A veces se queda a cenar. La primera vez que lo hizo, fue incómodo. La segunda, menos. La tercera vez hablamos del colegio, de las vacunas, de las excursiones. Y por un momento, parecía que todo era como antes. Solo que ya no lo era. No sé qué vendrá después. No sé si volveré a enamorarme, si querré otra pareja, si podré confiar otra vez. No tengo prisa. No tengo ningún plan romántico. Solo quiero sentirme tranquila. No tener que justificar lo que hago, ni revisar cada paso para no herir a alguien. Quiero levantarme por la mañana y no sentirme vacía. Esa es mi meta. Suena simple, pero es más difícil de lo que pensaba. Marcos y yo probablemente no volveremos a ser cercanos. Pero nos respetamos lo suficiente como para mantener una convivencia paralela que no dañe más a nuestros hijos. No hay reconciliación. No hay odio. Hay un cierre. Y eso, al final, es lo único que puedo pedir.